Bueno, vamos en materia de una vez. Te presentaba y antes de que tú entraras decía de que tal vez muchas personas no conocen qué es esto acerca de la cultura de la cancelación. Y a veces muchas personas desconocen el tema y cuando nos arropa el tema ya estamos envueltos, es que nos damos cuenta qué es esto y ya es muy tarde. Entonces por eso queremos hablar de esto esta noche y compartir contigo. Entonces vamos a iniciar de una vez. Para ti, qué es la cultura de la cancelación? Bueno, fíjate, la cultura de la cancelación es una práctica que hoy en día se ha convertido en algo totalmente popular y que más bien empezó con una persecución directa a los artistas, personajes públicos, donde por compartir alguna idea, por compartir algún pensamiento, o quizás colocó un tweet en el pasado, entonces al parecer crea mucho disgusto y entonces los medios públicos comienzan a retirarle el apoyo, las compañías dejan de contratar, dejan de apoyar económicamente. Esta es una definición un poco sencilla, precisa acerca de lo que es la cultura de la cancelación. Pero hoy en día vemos cómo la cultura de la cancelación se va dirigiendo hacia otro camino, inyectado en sí mismo por grupos de izquierda. Pero lógicamente tenemos que tratar lo que es el trasfondo histórico, de dónde proviene lo que es la cultura de cancelación, a partir de cuándo comenzamos a hablar de todo esto. De igual forma, Eliezer, si mi imagen se ve un poco borrosa en algún momento, te lo agradecería que me lo dejes saber. Está bien, hasta ahora se ve bien. Algo que tú sabes que al escuchar la cultura de cancelación me viene a la mente muchos procesos de censura. O sea, viene la palabra censura. La diferencia entre cultura de cancelación y censura creo que básicamente que una no está directamente estatal, o sea, no está cimentada estatalmente. La censura ya tiene que ser de parte del Estado. Pero esto me recuerda cuando eh, básicamente la Inquisición de la Iglesia, cuando alguien hacía algo contra la Iglesia, era perseguido por hereje. Entonces, desde ahí, de esos tiempos, ya cualquier opinión disidente era, o que cierto poder estatal entendía que era contraria, era subyugada. Pero ahora es impresionante cómo vemos que esta religión laica, que es el progresismo, que es una religión laica, básicamente, comienza a utilizar esto como instrumento de presión social. Porque vemos que desde el 2015, realmente es donde Estados Unidos comienza a acuñar el término cultura de cancelación, con el tema de Kanye West, que hizo algún comentario con relación a la esclavitud y lo censuraron. Muchísimos artistas comenzaron a hacer comentarios y podían ser, y un tema que tiene un problema la cultura de cancelación, que es a veces retrospectiva. O sea, si encuentran un tuit tuyo de 10 años atrás, te cancelan, aunque sea hoy en el momento. Y eso es algo totalmente sorprendente. Pero ¿qué propósito ¿qué propósito tú crees que esta gente tiene detrás de eso? ¿Perdón? ¿Qué propósito estos grupos de izquierdas quieren con esta cultura? Sí, el único propósito es denigrar a la persona, jugar con la dignidad, jugar con la moral del individuo. Recordemos que el ser humano tiene valores intrínsecos en sí mismo que son definidos por naturaleza. Para ni siquiera tocar la religiosidad ni nada de eso, para que no vengan de nuevo a llamarnos ultra religiosos ni nada parecido. Pero de igual forma, el individuo, el ser humano, posee en sí mismo un valor intrínseco. Y entonces cuando empezamos a denigrar a una persona públicamente, humillar públicamente, estamos atentando contra la dignidad, contra la moral de un individuo. Pero de igual forma, los grupos de izquierda, cuando se apropian de la cultura de la cancelación, también tienen como objetivo de filtrar todas las ideas. Es decir, que empiezan a utilizar mecanismos, especialmente desde el Estado, para censurar las ideas de los demás. Porque bueno, aquí entramos de nuevo a lo que es la izquierda versus derecha. El de derecha, el conservador, el liberal. Cuando alguien piensa distinto, ¿qué tú crees que va a hacer? Va a defender la libertad que tiene ese individuo de emitir una opinión, de desarrollar cualquier idea por cualquier medio. ¿Qué haría
el de izquierda lo siguiente. Comenzaría desde el Estado a censurar, porque si a mí no me gusta tu idea, debo utilizar un aparato para callarte, para que tu idea no siga corriendo. Porque recordemos que para la izquierda el Estado hoy en día representa una especie de Dios. Exacto. La izquierda ve el Estado como Dios. Entonces, también se presenta una gran disyuntiva. ¿Cuál es una idea buena? ¿Cuál es una idea mala? Definir eso es algo muy difícil. Así es. Y tú te preguntarías, ok, bien, están las ideas buenas, las ideas malas, las ideas que hacen daño. ¿Crees tú que, o cuál sería aquel mecanismo para poder regular ese tipo de elementos? A la izquierda le va a llegar tan rápido a su cabeza el Estado, el gobierno. Por lo que le dije anteriormente, para la izquierda el Estado es un Dios. El Estado es aquella estructura que la izquierda básicamente se humilla. Utiliza el Estado para eso. Entonces, es muy peligroso, ¿no?, que la izquierda se apropie de la cultura de la cancelación. Porque de igual forma, en cierta medida, la cultura de la cancelación pudiera no aportar en ciertas medidas. Porque en realidad hay individuos que sí hacen daño a la sociedad y individuos que deben identificarse. Ahora, el problema está en que un individuo sea cancelado de un trabajo por una idea en la actualidad, porque debemos tratarlo en la actualidad. Y anteriormente, al inicio del live, quería remontarme a la historia para comprender de dónde viene la cultura de la cancelación. Por lo tanto, estuve investigando ahí un poquito algunas referencias que pueden servir, ¿no?, como antecedente histórico. Y en realidad, primero hay una película que se llama New Jack City, y ahí en el medio del guión uno de los personajes le dice a otra prostituta como que cancélala, yo me compraré otra. También hay un artículo precisamente de New York Times. New York Times, recordemos, es un periódico de izquierda, y ahí publica un artículo, me parece que fue en el año 2014, por ahí va la cosa, donde dice que todos están cancelados. De igual forma, en el 2014 se realizó un reality show llamado Love and Hip Hop, y ahí de igual forma lógico, era algo todo planificado, pero también uno de los participantes le dijo a otra chica cancelada. Es decir que esto de la cultura de la cancelación no es algo muy antiguo, es algo que se está desarrollando en las últimas décadas y que se ha hecho muy popular con el nacimiento de movimientos como el Me Too, aquel movimiento feminista, ahora con el Black Lives Matter. Si tú te preguntarás cuál es el trasfondo, cuál es la matiz de ambos movimientos, aquí se esconde lógicamente la izquierda como tal, porque la izquierda siempre se apropia de lo que en los últimos años ha estado en la vanguardia. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo los grupos los grupos por los derechos humanos, los grupos por los derechos de la mujer, los grupos por los derechos de los negros, cada vez que un artista emite un comentario, siempre andan chequeando con una lupa. De igual forma, investigan, hacen un rastreo de lo que ha dicho esa persona, y en realidad la persona pudo haber estado equivocada, pudo haber estado inundada en la ignorancia, pero comienzan, ¿no?, a hacer una campaña para cancelar a la persona. Eso es lo peligroso de todo eso. Y aquí en la República Dominicana vivimos algo parecido, gracias a Dios que no se concretizó, que fue con el caso de la doctora Unive, Sara Mota, mi amiga, yo la conozco, que de hecho vamos a hacer un live precisamente para tocar este tipo de temas. En realidad, sus comentarios no fueron muy buenos, es verdad, no fueron muy agradables, pero vamos a cancelar, vamos a investigar dónde una persona trabaja para promover su despido. En realidad, es tu empresa, en realidad es moral, es legal, es ético tú promover el despido de alguien por tener una idea distinta a la tuya.
Exacto. Porque antes de promover el despido vamos a agotar todas las vías posibles, vamos a llamar a un diálogo, vamos a llamar a la reflexión, a la meditación. Si alguien tiene una idea que no es muy aceptable en la sociedad, vamos a dialogar, vamos a debatir esa idea. Porque si ustedes quieren, vamos, si quieren cuestionar la idea de alguien, censurar la idea de alguien no es la mejor forma, no es la mejor vía. Exacto. Para que una persona pueda entrar en razón o pueda cuestionar sus ideas, lo mejor es debatir, dialogar. Esa es la mejor vía que puede existir. Ahora, que la cultura de la cancelación siga creciendo en cualquier sociedad es algo sumamente peligroso. Aquí casi lo vivimos. Iba a marcar un precedente en la República Dominicana si se da el despido a la doctora de UNIBE, el caso de UNIBE. Pero realmente estuve conversando estos días y UNIBE ni siquiera tocó ese tema con ella en una reunión que tuvieron. Así que sí, la cultura de la cancelación se ha hecho muy famoso en los últimos días, también con el caso de este actor de la serie House of Cards, Kevin, bueno, no recuerdo bien el apellido, pero que parece que estuvo involucrado en algunos casos ahí de sexuales y demás cosas. La mejor vía es dejar eso en manos de la justicia, cada quien pague, debe instalarse un régimen de consecuencias. Entonces empezó una investigación, una persecución en las redes sociales para promover su despido. Netflix entonces se ve obligado a sacarlo de la serie de House of Cards, faltando una temporada. Se convirtió en toda una basura sacándolo de la serie porque él es la esencia de la serie. Pero de igual forma vemos el caso de esta escritora, Rowling, que fue la ideóloga de la serie de libros de Harry Potter. Harry Potter. Que ha sido catalogada como transfóbica, que odia a los homosexuales, que está en contra de los famosos derechos humanos. Y promovieron su cancelación, promovieron que las compañías dejen de contratarla. Pero de igual forma también debemos dejar la doble moral, debemos dejar la hipocresía. Porque también hemos visto cómo muchos promueven que las personas se desliguen de Netflix porque tiene un contenido a favor del aborto, a favor de la homosexualidad. De igual forma, entonces estamos promoviendo la cancelación de la cultura de la cancelación. Cada quien es libre de consumir un contenido. Yo estoy suscrito a Netflix, pero ¿qué tipo de contenido yo estoy consumiendo? Exacto. Un contenido que a mí me agrada, que va de acuerdo con mis ideas. Es lo mismo que Google o que el Internet. En Internet aparecen muchísimas cosas. ¿Y qué pasa entonces si Google decide apoyar la homosexualidad o decide apoyar el aborto? O sea, públicamente. Vamos a cancelar Vamos Google. a promover que todo el mundo deje de utilizar Google. Exacto. Porque también hay muchas personas que dependen de ese negocio. Exacto. Entonces, el individuo responsablemente debe consumir lo que quiere. Punto. No podemos salir de ahí. Debemos también dejar la hipocresía, la doble moral. Exacto. Algo que tú decías importante es el tema de quién define cuándo una idea es correcta o cuándo una idea no es correcta. Porque ese es el problema de la cultura de cancelación. ¿Quién tiene el canon? ¿Quién tiene la medida perfecta de cuándo cancelar una idea o cuándo no? Entonces, si a mí me parece una idea contraria, según mis preceptos, ya yo tengo el derecho de ir a su trabajo, de hacer querer que lo cancelen de su trabajo, porque yo entiendo que es discurso de odio, quiero que entremos allá más para adelante, que es algo que no se debe. Entonces, por eso nosotros debemos, y qué bueno que tú tocaste ese punto, ser éticos y dejar que cada quien exprese su opinión. Y si no estamos de acuerdo, con argumentos y con diálogo, poder rebatir esa opinión. Porque el tema de nosotros ofendernos por algo y querer que lo quiten, nosotros estamos promoviendo la cultura de la cancelación. Y nosotros contentos cuando es de nuestra parte, pero si es del otro lado, ahí va a ser complicado. Entonces nosotros tenemos que entender que esta cultura de cancelación es nociva. Y realmente se está más instrumentalizando por el tema de los progresistas y de la izquierda que cualquier otra cosa. Por eso nosotros no debemos apoyar este tipo de prácticas. Y un ejemplo, mira, lo de J.K. Rowling fue un ejemplo perfecto, porque ella inclusive escribió, yo vi el tweet que ella escribió, ella dijo, mira, yo apoyo y amo a los transexuales, pero yo entiendo que no podemos quitar el sexo como una identidad ideológica, porque si no, no habría atracción entre el mismo sexo siquiera. Y por eso la atacaron, la cancelaron. Ella inclusive se unió a muchos literarios de Londres
para escribir una carta para defensa del pensamiento único, porque ella dice que se debe defender el pensamiento único. O sea, si alguien tiene un pensamiento, eso debe ser defendido. Pero esta cultura de la cancelación no, lo que le interesa es defender sus propios intereses. Que yo escuchaba a alguien muy interesante, yo creo que Agustín Laje, decir, de que esta cultura de cancelación está creando personas, una generación débil, una generación cobarde. Que si me ofendo, yo no tiro planteamientos, no tiro argumentos, no estudio, no trato de defendernos, sino que comienzo a llorar y comienzo a decir, eso me ofende y quítamelo de ahí. Entonces, eso no hace que crezcamos intelectualmente. Eso hace una generación más débil, más cobarde. Inclusive, en muchas universidades de Estados Unidos, hay como salones que se llaman safe places, que son como lugares seguros, que si un muchacho se siente ofendido de que un profesor dijo una idea que a él no le gustó, él va a ese lugar para desestresarse y para llorar y para decir, wow, pero me ofendió. Entonces, esto es lo que estamos creando. La cultura de cancelación está creando una generación que no puede tirar argumentos. En ese caso específico de la doctora de UNIBE, realmente eran tweets fuertes, pero era su opinión. Era una opinión independiente y muchas eran opiniones viejas. Y lo correcto era ahí, escribirle con argumentos por qué tú no estabas de acuerdo. Pero tú veías mucha gente diciendo, no, porque eso me hace sentir mal, eso no debe ser, bótenla de su trabajo. O sea, muchísimas personas votándolo, o sea, pidiendo despidos de su trabajo. O sea, eso es impresionante. Sí, es como dice Maca Berkowitz, una gran referente de la derecha, gran defensora de la vida de la familia en Argentina, que la cultura de la cancelación está creando víctimas constantes. Y además de eso, está creando víctimas intolerantes con las ideas de los demás. Exacto. Y personas mimadas, básicamente. Estamos creando una especie de consentidos. Y de igual forma, la continuidad de la cultura de la cancelación es abrir puerta a la censura. Está abriendo puerta al hecho de coartar la libertad de expresión que tiene un individuo, la libertad de conciencia. Porque, y ahí tú entrabas anteriormente con la pregunta de que quién va a regular una idea mala o una idea buena. Este tipo de preguntas es sumamente difícil de responder, sobre todo midiendo las aristas, las premisas que rodean este tipo de cuestionantes. Es lo que dije anteriormente, el de derecha ni siquiera va a preguntarse, ni siquiera va a ver esto como un problema, porque el de derecha pensará, ¿no? Defenderá la libertad que tiene un individuo de expresar una idea en cualquier medio sin censura previa. Sin embargo, el de izquierda verá a su papá, al Estado, para poder controlar el pensamiento, la conciencia, las ideas de cada individuo en la sociedad. Porque de igual forma la cultura de la cancelación se ha convertido en los últimos días en una especie de persecución a las personas que piensan diferente a los colectivos. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son estos colectivos? El colectivo LGBT, el movimiento feminista, el movimiento ahora de Black Lives Matter, el movimiento indigenista, ahora yo no sé cuántos géneros existen, pero Dios mío, estamos creando, ¿no?, una persecución a todo aquel individuo que piensa diferente, que piensa distinto. Y si tú piensas distinto, entonces empiezan a investigar dónde tú trabajas, dónde estudias, cuánto ganas, quiénes son tu familia, dónde tú te mueves siempre, para realizar así una persecución constante. Y algo interesante. A mí un individuo me va a perseguir por pensar distinto, entonces se lo va a ver de verdad cara a cara con un verdadero patriarcal. Porque no es verdad que a mí me van a denigrar públicamente, no es verdad que a mí me van a perseguir, no es verdad que a mí me van a investigar donde trabajo para promover mi expulsión. O sea, la verán legalmente. Exacto. Algo que me sorprendió. Es una advertencia. Sí, algo que me sorprendió en días pasados, así era una realidad, es con el tema de esto de Black Lives Matter. Llegó un movimiento como una ola aquí, de que muchas publicaciones, de que tú no puedes decir que tú eres el tema de indiecito, y como mucha indignación del racismo en República Dominicana, es otro tema. Pero algo que me sorprendió es que tú no podías decir que tú eres mulato, porque decir que tú eres mulato era racista, cuando ser mulato biológicamente es una raza. O
sea, mulato es la mezcla entre blanco y negro. O sea, mulato. O sea, tú no eres ni blanco ni negro. O sea, mi color no es blanco ni negro, yo soy mulato. Entonces, decir que era ser mulato, que es un hecho biológico, era ser racista. Entonces, ese tipo de cosas. En España, una sociedad puso a circular, una ONG puso a circular un bus que decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Es un ejemplo que lo han dicho mucho. Y lo tildaron de crimen de odio, de discurso de odio. Y lo sacaron de circulación. Entonces, porque dicen que todo lo que no es, según lo que ellos piensan, es discurso de odio, o es homofobia, o es gordofobia, o es racismo. Entonces, cuando ellos utilizan estas palabras, que inclusive la juntan con la fobia para invalidar tu discurso. Porque si algo es una fobia, si algo es homofobia, entonces ya tú lo que eres un patológico, ya tú tienes un problema, ya no hay que analizar contigo, es para ni siquiera tener que razonar. Entonces, ese es el problema y por eso es que tenemos que despertar. También hay algo que me sorprende, que una referente feminista de este país utilizó, es que ellos dicen que no hay que ser tolerantes con los intolerantes, que es la paradoja de Karl Popper. Que Karl Popper era un filósofo que dijo una filosofía circular, o sea, una estupidez filosófica, porque si tú eres intolerante con el intolerante, te haces intolerante, por ende tú vas a ser intolerante contigo mismo. Entonces es como un pensamiento circular, pero ellos lo utilizan para justificar de que no, si tú no piensas como yo, eres intolerante y por eso no te voy a tolerar. Sí. Es como rompiendo su propia regla. Sí, totalmente. Es que de hecho, el intolerante no es aquel que piensa y cuestiona tus ideas, no es aquel que piensa distinto. El intolerante es aquel que te calla por pensar distinto, que son cosas muy distintas. Y con este caso del discurso de odio, ¿qué significa? ¿De dónde viene? A mí me voy a valer de una definición que arroja el sistema RD, que recomiendo seguir esa página, un grupo de personas que están dando la batalla cultural y que tienen un contenido muy chulo. Pero de igual forma, a mí me pareció una definición muy válida, muy exacta acerca del discurso de odio. Y ellos habían dicho, cito, son expresiones de desprecio que suponen la promoción de la violencia hacia una persona o grupo de personas en base a su religión, raza, orientación sexual. Y ellos abren la siguiente pregunta. ¿Es fácil limitar la promoción del odio basado en una idea? Realmente no, por lo que te dije. ¿Quién va a regular de nuevo un discurso de odio? Y si realmente yo tengo una idea que sirve a otras personas para cometer un delito, para cometer cualquier acto de violencia, entonces a mí hay que someterme a la ley porque en realidad no tengo una acción directa, por ejemplo. Y también debe medirse, o sea, si yo emito una idea y otra persona toma esa idea, su interpretación y comete un acto de violencia, ese ni siquiera es mi culpa, por ejemplo. Que de hecho, no estoy validando aquí una idea. Los actos de violencia. No estoy validando nada aquí. Ahora bien, es lo que te decía, de nuevo venimos al origen de todo esto. ¿Quién va a regular de nuevo una idea? ¿Quién va a regular de nuevo una opinión? En realidad debemos, por ley, prohibir un discurso de odio. Estas son preguntas que antes que merecer una respuesta más bien son reflexivas. Son preguntas que lógicamente descansan en el valor de la libertad. Porque a final de cuentas, prohibir un famoso discurso de odio, porque también de nuevo hay que cuestionar lo que es un discurso de odio. Si yo pienso que el feminismo no es la mejor respuesta para las mujeres hoy en día, ¿estoy yo odiando a las mujeres? ¿Estoy yo odiando a las feministas? Ya lo que estoy diciendo es un discurso de odio. Exacto. Si yo establezco, mira, el sistema RD se conectó y yo que estaba citándolo anteriormente, que bueno. Si yo pienso que el colectivo LGBT es un colectivo que antes que defender a los homosexuales vive de los homosexuales, no estoy yo siendo un homófobo, no estoy yo promoviendo un discurso de odio a los homosexuales. Si yo creo
creo que el aborto es una respuesta vaga a los problemas reales que afectan a la mujer hoy en día. Tampoco estoy diciendo que debemos perseguir, debemos odiar a las aborteras, a los aborteros, no. Porque antes que todo, o sea, el punto de lo que digo es que la libertad o la libertad que yo tengo de emitir un juicio, emitir una opinión, emitir una idea, tiene 3 límites. Y estoy desarrollando, ¿no?, un pequeño ensayo sobre los límites de la libertad de expresión. Y para mí esos límites son 3 elementos. Primero está la verdad, la moral y la dignidad humana. Una libertad de expresión que esté, o sea, que yo asumir una idea bajo el concepto de libertad de expresión y que esté fuera de estos 3 elementos, sí deben ser cuestionables y sí deben ser hasta cierta medida ni siquiera censurable, porque ese no es el objetivo, pero sí cuestionar ese tipo de ideas. Me explico. Si yo establezco que dentro de la libertad de expresión el límite es la verdad, no puedo asumir esa libertad de expresión para yo decir mentiras. Porque recordemos también un pequeño dicho que corre en la sociedad, que cuando una mentira se repite, se convierte en verdad. Pero al final de cuentas sigue estando fuera de la realidad. Si yo emito una opinión bajo el refugio de la libertad de expresión y a la vez ataco directamente la dignidad humana de alguien, de un individuo, en realidad yo ni siquiera estoy asumiendo la libertad de expresión, porque tú lo que estás haciendo es un ataque directo personalmente a una persona. Y si yo ataco la moral de una persona bajo el concepto de libertad de expresión, al final de cuentas no estoy asumiendo verdaderamente lo que eso significa. Es de igual forma como, se me fue la idea, pero al final de cuentas sí debemos encasillarnos dentro de estos 3 elementos para asumir verdaderamente la libertad de expresión, la libertad de idea, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Recordemos primero esos 3 elementos: la verdad, la moral y la dignidad humana. Exacto. Pero algo interesante que tú decías anterior es quién va a determinar, primero con el tema de discurso de odio. No me gusta esta palabra porque se ha utilizado mal y se ha mal usado el tema de discurso de odio y se ha abusado de la expresión. Y siempre se utiliza para atropellar a la gente, la palabra discurso de odio. Yo busco una definición. Hay un Kaufman, que es un analista sociólogo, dice que el discurso de odio, para ser discurso de odio, tiene que tener 4 vertientes, y cito: criterio de grupo en situación de vulnerabilidad, criterio de humillación, criterio de malignidad y criterio de intencionalidad. Y los 2 últimos son los 2 más importantes. O sea, el que escribe tiene que tener una intención de que alguien haga un mal o un llamado a la acción para hacer discurso de odio. O sea, yo tengo que decirte a ti, haz algo contra aquel grupo. Eso es un discurso de odio. Que yo estoy incitándote directamente, no ni siquiera indirecta ni abstracta, directamente. O sea, si yo te mando, es un discurso literalmente de odio. O si literalmente yo llamo a un llamado a atacar esos grupos, físicamente sí es un discurso de odio. Pero las ideas abstractas no pueden ser discurso de odio porque son ideas. Y son generales, no son focalizadas. Yo analizaba y decía, si alguien hoy dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con que las parejas heterosexuales adopten, para mí eso no sería un discurso de odio porque es una posición personal. Y yo le preguntaría, ¿por qué? Y discutiríamos razones y argumentos. Ahora, si yo digo, no estoy de acuerdo con que los homosexuales adopten, ya eso es discurso de odio. Ya es discurso de odio y ni siquiera yo estoy hablando de una persona focalizada, sino porque es mi pensamiento. Entonces, ni siquiera al utilizar la palabra discurso de odio, homofobia, ni siquiera se lleva a análisis, ni a razonamiento, este planteamiento, sino que directamente cae en esta categoría y ya no hay que analizarlo. Y tumban tu premisa. Algo que me preocupa mucho con este país es que viendo las redes sociales y viendo los influencers, la capacidad que tienen para mover ciertas masas, ya sea por tema de educación, por tema de la sociedad, por diversos temas, realmente este país responde a muchos influencers. O sea, hay influencers que mandan a personas de este país a bloquear páginas y la bloquean. Hay influencers que dicen, vamos a salir a la calle
y la gente sale. O sea, hay muchos influencers con capacidad o con arrastre. Ahora, si la cultura de cancelación y el progresismo logra instrumentizar esa capacidad de influencia o esa influenciabilidad que tenemos los dominicanos, puede ser una arma mortal. Puede ser una arma totalmente negativa, porque si así como hay influencers ahora que tienen 1 millón y la gente hace lo que ellos dicen por tema urbano, por tema de chiste, por tema de... Si tenemos a alguien progresista con esa mentalidad y logra tener ese nivel de influencia, vamos a tener un problema serio, los que pensamos diferente. Porque simplemente esta conversación ya tendría muchísimos comentarios negativos o muchísimos reportes, cualquier publicación. Entonces ese es el problema que tenemos que entender, de que hay una realidad y de que si no ponemos freno, podemos estar incurriendo a eso. Y te decía, yo creo que cuando hablábamos antes de hacer este live, que ya hay páginas en este país con decenas de miles de seguidores que militan, que hablan el lenguaje inclusivo, que fomentaron el tema de la doctora de UNIBE y que lo ponían en sus historias para que la gente fuera y comentara. O sea que ya están creando las bases para una cultura de la cancelación y un tema de ataque progresista a los conservadores de este país. Sí, sí, de igual forma quiero hacer una pequeña reflexión sobre las ideas. Las ideas ni siquiera deben ser respetadas. Ah, yo respeto tus ideas. No. Las ideas se aceptan o se refutan. Porque las ideas no tienen ese mismo valor que tiene un ser humano para ser respetado. Por consiguiente, si yo refuto tu idea, no te estoy atacando directamente tu persona. Porque debatir una idea no es lo mismo que atacar directamente a una persona. ¿Y qué ha pasado siempre aquí? Que confunden estos dos elementos. Sí se relacionan, pero son muy distantes. Y pues, es lo que digo. Tú respetar a una idea, cuando una idea ni siquiera tiene valor intrínseco en sí mismo. Si yo emito una idea, tú como individuo acepta mi idea o la refutas responsablemente. Y yo debo ser lo suficientemente responsable, adulto, consciente, para aceptar que tú no me estás atacando. Ahora, qué bueno que tú comentas lo del lenguaje inclusivo y las bases de lo que es la manipulación lingüística. Porque precisamente el grupo de izquierda lo que está es sentando las bases para que el individuo utilice un lenguaje que para ellos sea inclusivo, y que si el individuo no utiliza ese lenguaje que para ellos es inclusivo, entonces cada vez que hable va a emitir odio. Exacto. Es lo que vemos porque no está incluyendo a los otros. Cuerpos, es lo que vemos en cuerpos académicos, precisamente de América Latina, como países de Chile, y que en Argentina se está financiando públicamente programas televisivos, radiales sobre el lenguaje inclusivo. Aquí vemos, ¿no?, cómo personajes de la palestra pública utilizan el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera la propia Real Academia de la Lengua Española, ¿cómo es? La Real Academia de la Lengua Española, ni siquiera acepta lo que es el lenguaje inclusivo. De hecho, se refiere en distintas maneras sobre el tema. Y también un error que cometemos muchos de manera inconsciente es que hablamos en todo el público con la siguiente palabrita: todos y todas, o ciudadanos y ciudadanas, dominicanos y dominicanas. Pero eso es incorrecto, básicamente. Si yo me dirijo a un público y en ese público hay cierta cantidad, tanto de mujeres como hombres, si yo empleo la palabra todos, ya en el uso genérico de masculino estoy incluyendo a las personas de ambos sexos. De la única forma que yo puedo emplear ese tipo de lenguaje es si me estoy refiriendo a un público específico. Por ejemplo, buenos días a todos los dominicanos y todas las venezolanas. Ahí yo me estoy refiriendo a un público muy específico. Ahora, ¿qué pasa? Que ya queremos promovernos, queremos que todos acepten el todos y todas, porque es el primer paso para llegar al todes, o no sé cómo se pronuncia. Bueno, lo de la X no se pronuncia, ellos mismos lo aceptan.
es una forma de escritura, más bien, que incluye no sé cuántos géneros por ahí que hay. Pero nosotros, se dice nosotros, no nosotros, nosotros. Sí, nosotros, alumnos, les, dominicanos, todos. O sea, es totalmente absurdo porque estamos negando la propia naturaleza del habla española. Y nosotros hablamos español y realmente hay una academia que regula la forma de nosotros hablar. Porque esto no es un lenguaje que fue inventado por sí solo. Hay personas que sí estudian nuestra lengua, los lingüistas, y ellos se encargan, ¿no?, de dictaminar la forma correcta de nosotros hablar. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de personas ven este tipo de normas como base del sistema heteropatriarcal, capitalista, del hombre blanco, del hombre opresor, que no incluya a la mujer, que no incluya a los otros géneros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, deben eliminarse, ¿no?, para vivir en una sociedad más libre, más organizada, más progresista, qué sé yo qué. Pero aquí de nuevo caemos en la palabra de lo que es la libertad. La libertad fuera de la moral, fuera de la dignidad y fuera de la verdad no es libertad, es liberación, sí, es libertinaje. Es así. Y el tema que tú decías es que cuando modifican el lenguaje, modifican la manera de pensar, porque nosotros pensamos el lenguaje. Y si comienzan a modificar el lenguaje, normalizan ciertas prácticas. Por eso es que el progresismo quiere normalizar ciertas cosas y ponerlo en ciertos lugares para que uno ya vaya normalizando. Y si esta generación lo ve más normal, ya la que viene lo va viendo más normal hasta que dentro de 2 generaciones será totalmente aceptado. Y eso es lo que ellos quieren. Esa resistencia a sus ideas, irlas rompiendo poco a poco. Inclusive yo vi aquí una gran compañía dominicana, un supermercado, que hizo un anuncio con lenguaje inclusivo. Que yo le escribí y le decía que entendía que era o una falta de profesionalidad, porque literalmente ese no es el lenguaje. O sea, el lenguaje español tiene unas normas y si tú eres una institución, tienes que seguirlas, y más de una publicidad. O era llamar la atención para vender un producto, que cualquier forma estaba totalmente mal, ya que no se debe utilizar esto. Y ya vemos cómo este tipo de cosas van entrando poco a poco en nuestra sociedad. Y esto puede afectar cualquier tema de expresión. Ya ni las iglesias van a poder decir lo que piensan, porque literalmente la base de lo que piensan las iglesias es totalmente, para esos grupos, lenguaje de odio. Cualquier conservador o que no esté de acuerdo con ciertas prácticas no puede decir lo que piensa, porque para esos grupos es lenguaje de odio. Alguien decía ahí, totalmente acertado, de que imagínate a Nashla Bogar, que comience a ser abanderada de este tipo de cosas, o Chedi, o cualquier gente que tenga una influencia, ya eso va a ser avasallante. La gente va a decir, porque el dominicano, desgraciadamente no tenemos todos ese nivel de análisis. Alguien dice algo y lo aceptamos por inercia, y eso es lo que ha causado en las redes sociales. A veces ha matado el nivel de análisis, y lo que dice un influencer tiene que ser verdad, porque esa gente lo dijo, porque es buena gente, porque es serio, porque sale en la televisión. Exacto. Entonces no analizamos, no pensamos, no tenemos pensamiento crítico, y eso puede afectar mucho al momento de esta batalla cultural, que ya vemos, como decías, que personas de viceministras y personas ya de la palestra política están orientándose, sacando sus colores, que muchos no sabíamos, pero están sacando sus colores a favor de estas ideologías. Entonces nosotros que estamos aquí con la batalla cultural tenemos que saber por dónde viene la cosa y saber pelear esto con argumentos. Y como decíamos al principio, no caer en el mismo juego que ellos hacen. Porque si comenzamos a censurar, a atacar y a utilizar sus mismas herramientas de nuestro lado, cuando vengan ellos con ellas, no vamos a poder hacer nada. Entonces tenemos que atacar las cosas desde la razón y los argumentos, para que no haya, como dicen aquí, tutía, que no haya un llamado de atención, que no haya forma de refutar, porque los argumentos sean irrefutables. Porque ya viene por ahí, y más, depende mucho del tema de la política estadounidense, porque sabemos que está intrínsecamente ligado la victoria demócrata o republicana al avance de la agenda progresista en Latinoamérica. No es el mismo escenario si gana Biden en noviembre a que si gana Trump. Pero nosotros como dominicanos tenemos que estar muy atentos, porque ya vemos la intención del aborto, y por ahí vamos a ver la intención del matrimonio homosexual rápido. Pensamos que era más lejos,
pero está más rápido que nunca. ¿Perdón? ¿Qué te opinas de esto? Del avance de estas pautas de la agenda progresista en el país. Mira, lo más importante de todo esto sería que Donald Trump consiga la victoria, porque al menos en el occidente el único personaje influyente así a nivel global que va en contra de la agenda progresista como tal es Donald Trump. En América Latina tenemos otro caso como Bolsonaro. Hay otros políticos que siguen influyendo, ¿no? Por ejemplo, en Chile está José Antonio Cast, en Argentina está Gómez Centurión. Ya La en calle otro Pau en escenario, Uruguay. perdón, La calle Pou en Uruguay, más o menos. aunque, bueno, todavía es muy frío porque a pesar de que es un buen liberal, en la parte económica le está dando durísimo a la izquierda, pero el otro día puso en uno de sus tweets desarrollando una nueva ley que se está promoviendo, algo como un manual en perspectiva de género, algo parecido, aunque también debemos primero analizar cuál es el tipo de enfoque que tiene esa palabra allá, porque al menos aquí al inicio la palabra violencia de género, perspectiva de género, no era algo tan avasallante como lo vemos en Argentina, Chile. Esto también depende mucho del contexto, pero todavía es como algo muy frío para poder Sí, decir que sí. no está bien. Sí. No está bien, En otros bien lugares de declarado. América, ¿perdón? Exacto, que no está bien declarado en los temas sociales. En otros lugares de América Latina aún como que el escenario no está muy claro. Referentes así que sí se enfocan en la batalla cultural, en la lucha contra la agenda progresista, Bolsonaro, en América Latina, Bolsonaro, José Antonio Cast en Chile, Gómez Centurión en Argentina. En Estados Unidos, aunque no es un país latinoamericano, está Trump. En Europa del Este también hay muchos líderes de Polonia, de Austria, Hungría, Vox en España, que sí se está levantando para dar la batalla contra la agenda progresista. En América Latina sí estamos bien influidos. Siempre hay influencia, ¿no?, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Canadá, al menos en América Latina, es la cuna de la ideología de género, básicamente. Perdón, en toda América, en todo el continente americano. Canadá es la base, la cuna de la agenda progresista. Con la victoria de Donald Trump, la agenda progresista se fue reduciendo, porque Trump se ha enfocado primero en recortar financiamiento público a muchos grupos de izquierda, la IPPF, otro grupo de izquierda. Además que el movimiento Antifa, Black Lives Matter, está siendo apoyado por el Partido Demócrata. Es decir, que si el Partido Demócrata llega al gobierno, este movimiento seguirá a la par con toda aquella agenda progresista. Bueno, está también, bueno, comentan ahí, ¿no? El líder de Polonia y Hungría, también está Sebastián Kurz en Austria, que también es otro referente, ¿no?, de derecha, el mandatario más joven de todo el mundo. Pero a final de cuentas, en Estados Unidos, Canadá, también se confunde mucho el término liberal, el término progresista, porque fíjate, si tú le dices a alguien en República Dominicana que tú eres liberal, va a creer que tú eres progresista, precisamente porque se está siguiendo esa tendencia que se vive en Canadá, se vive en Estados Unidos. Los liberales, los verdaderos liberales, como ya se dejaron quitar el término, la izquierda se apropió de ese término, comenzaron a crear el Partido Libertario. Ahora, por eso que se habla del término libertario. En América Latina no debemos dejarnos quitar el término liberal, porque un liberal defiende la vida, defiende la familia. De hecho, está el liberalismo clásico, nació con John Locke y con otros referentes, inyectado en sí mismo de valores conservadores. Y estos principales referentes del liberalismo eran en su mayoría creyentes de Dios. Negar esto es de conocer la historia. Pero por eso también vino Agustín Laje el año pasado y estos periodistas del Sol de la Mañana le preguntaron, ¿El Sol de la Mañana qué se llama?
Le Sí. preguntaron a él que cuál era su ideología, su idea política, en fin. Él había dicho que él era liberal y se burlaron de él, y que cómo va a ser liberal si está en contra del aborto, si está en contra del matrimonio gay. Y él más bien tuvo que explicar cuál es el sentido de qué recoge en sí mismo la palabra liberal. Y también aquí ha faltado mucho lo que es la educación política. Si tú vas donde tu abuela, tu abuelo, papá, mamá, y le dices que tú eres de derecha, que tú eres liberal, que tú eres libertario, lo que sea, ni siquiera va a comprender qué implica ser o estar investigando o estar identificándose con alguna idea política, en fin. Ahora, la lucha contra la agenda política, contra la agenda progresista, perdón, dependerá mucho de lo que pase en noviembre en Estados Unidos. Yo sí creo que Trump va a ganar, no podemos decir cosas certeras, ¿no? Pero también debemos hacer un llamado y una observación. Este mandatario ha subestimado el coronavirus, por lo tanto le ha sido una mala jugada a su favor. La soja ha cambiado, la torta cambió, como diría. Uh-huh. Por eso Biden también tiene un cierto número por encima de las encuestas, pero también recordemos que también los latinoamericanos siempre oyen medios latinos en Estados Unidos y en su mayoría, en su totalidad, responsablemente lo digo, están a favor de la agenda progresista. Han recibido financiamiento, apoyo del Partido Demócrata, por lo tanto lo que van a decir siempre será en contra de Trump. A favor de los demócratas. Pero también recordemos que en Estados Unidos el voto popular no es el que maneja, no es que él define las elecciones. Sí incide bastante, pero en Estados Unidos el sistema electoral también se basa en los colegios electorales. Me parece que el mínimo son 270 colegios electorales. Y esto más bien impide el fraude, porque la democracia ni siquiera se debe basar en una cierta mayoría simple. La democracia también depende de las facultades que tiene un líder para gobernar sobre su pueblo. Por ejemplo, en el 2016 Hillary Clinton ganó por voto popular, por estar en los colegios electorales. Te voy a hacer una cierta comparación con la República Dominicana para poder comprender un poquito esto. Si un gobernante en la República Dominicana gana en Santiago y gana en Santo Domingo, básicamente ganaría las elecciones, porque aquí se concentra en sí mismo la mayor población electoral, los mayores votantes. Pero ¿qué pasa? Va y un gobernante pierde en las otras 29 provincias. Tiene ese gobernante toda la facultad para gobernar todo un país cuando solo ganó en 2 provincias. Entonces, ese mismo objetivo es el sistema electoral estadounidense. Porque en Estados Unidos está California, está New York, están otros estados que tienen mucha población electoral, pero está a favor del Partido Demócrata. Por ejemplo, California tiene 54 colegios electorales. Quien ganó en California tiene 54 colegios electorales a su favor. Entonces tú te preguntarás, son 270, ¿y los otros colegios electorales dónde quedan? Entonces Donald Trump ha jugado bien, ha sido muy inteligente a la hora de identificar los colegios electorales. Y otra observación histórica quiero realizar aquí. Yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales que el Partido Republicano ha sido tildado como un partido racista, como un partido que odia a los negros, como un partido que está en contra de los derechos de la mujer. Entonces tú te preguntarás, ¿acaso cuál fue el partido que abolió la esclavitud, por ejemplo? Fue el Partido Republicano y su presidente Abraham Lincoln. Y que de hecho la guerra civil americana comenzó porque el Partido Demócrata, el partido hoy en día a favor de los negros, el partido que llegó a su gloria con Barack Obama, su primer presidente negro, pura basura, resulta que el Partido Demócrata estaba en contra de la abolición de la esclavitud y por eso le declaró la guerra a los estados del norte, que estaban influenciados en su mayoría por el Partido Republicano. Sí. Y de hecho, el primer partido a reconocer el derecho al voto que tenían las mujeres fue el Partido Republicano en un estado de Wyoming, un estado poco conocido. Eso fue en el 1869. Y tú te preguntarás quién era su gobernador, quién era su mayor representante, un republicano. Y en Estados Unidos se legaliza el voto femenino en el año 1918 con un congreso dominado por el Partido Republicano. Y de hecho, el Partido Demócrata crea este movimiento famoso racial, los KKK, Ku Klux Klan, algo así. Sí, Ku Klux Klan. El Partido Demócrata que creó este movimiento racista, perseguían a los negros públicamente, los mataba, los incendiaba, los violaba.
pero hoy en día la historia ha cambiado. Ahora es el Partido Republicano que odia a los negros, que odia a las mujeres. Ahora es el Partido Demócrata el más glorioso, pero desconocen todo lo que ha pasado en la historia. Por eso aquel dicho tan importante sobre si no conoces tu pasado, como que estás condenado a repetirlo. A repetirlo. Básicamente por aquí viene la misma línea. Y que de hecho Trump ha sido el primer presidente del año 1928 que no comienza una guerra durante su primer mandato, y las personas pensaban que iba a crear todo un apocalipsis, que iba a comenzar la tercera guerra mundial, La tercera guerra mundial conspirativa, y de hecho ni siquiera ha ordenado lanzar un misil en los países del Medio Oriente. Barack Obama lanzó más de 60,000 misiles, me parece que tan solo fue en el año 2015, por ahí va. Es un mandatario que logra la desnuclearización de Corea del Norte, logrando así una paz con Corea del Sur. Mandatario que crea un acuerdo de paz en estos países del este, de Europa del Este, que no recuerdo bien los nombres ahora mismo. Mandatario que crea la paz entre el país de Bahrein, me parece que es el nombre, Arabia Saudita e Israel. Y es el mandatario que está promoviendo la paz en Venezuela, está luchando contra las dictaduras hoy en día de izquierda en América Latina, no solo la de Venezuela, sino también la de Nicaragua. La ha condenado tajantemente, ha promovido la libertad del pueblo cubano, ha cuestionado los gobiernos dictatoriales, totalitarios, como Evo Morales, que gracias a Dios salió del poder, y que ahora viene, ¿no?, un proceso de democratización, se vienen a organizar elecciones libres en Bolivia. Y, en fin, ha sido un presidente que ha demostrado de verdad dar la talla, asumir de verdad el verdadero rol que tiene un mandatario y la incidencia, ¿no?, que tiene los Estados Unidos sobre la esfera global. Ha sabido manejar de verdad todo eso. Ahora, debemos en sí realizar ciertas críticas, porque un mandatario no es perfecto, no tiene inteligencia emocional, ha subestimado el coronavirus, no ha sabido manejarse públicamente en algunos temas, pero a final de cuentas hay que valorar lo positivo antes que lo negativo. En la batalla progresista hay que valorarlo. Exacto. Algo que quiero añadir ahí, y para que tú me des tu cierre, que ya casi Instagram no está cortando, es que el tema de cuando nos vienen estas informaciones, usualmente yo siempre me sospechaba que Trump es malo, que Trump es malo, que Trump es malo. A veces nos comemos el cuento de los medios sin analizar. Entonces tenemos que analizar como entes pensantes todos los pensamientos de todos los medios, buscar si realmente es así, cuáles son sus políticas, qué es lo que plantea. Como tú dices, Trump tiene un manejo complicado, no tiene inteligencia emocional, es muy desbocado, ha dicho cosas que realmente son negativas y se pueden tildar, pero uno tiene que ver la práctica de sus políticas y compararla con otro tipo de políticas y ver qué tan positivas son. Realmente Trump mejoró la economía de Estados Unidos, mejoró el trabajo para los negros. Si esos datos están ahí, son datos duros, que no importa que los demócratas digan que él es racista, si él mejoró el trabajo para los negros y mejoró las condiciones de vida, no lo está haciendo. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Pero ya para terminar, que nos quedan 5 minutos, en 2 minutos, ¿cómo crees que podemos dar la batalla cultural que se avecina? Luchar contra este tema de la cancelación. ¿Qué instrumentos, qué debemos hacer? Tú mencionabas la educación política, muy importante, pero aparte de esto, ¿qué más? Dinos en 2 minutos para que Instagram no nos corte. Lo primero es que hemos visto cómo aquí han crecido muchas páginas progresistas a favor de todo esto. Y recordemos, ¿no?, una breve reflexión, que la cultura de la cancelación apuesta por la humillación de las personas en las redes sociales. La cultura de la cancelación busca la limitación de la libertad de expresión bajo el refugio de tolerancia. Y al final de cuentas, los intolerantes son aquellos porque no aceptan los pensamientos distintos que pueden existir en los individuos. Y también la cultura de la cancelación busca la invasión de la privacidad de un individuo y la limitación que tiene ese individuo en el aspecto laboral. Dar paso, repito, a la cultura de la cancelación, apostar por su crecimiento, es abrir paso a una dictadura ideológica, a una dictadura que va a atentar contra la libertad de un individuo en los aspectos de expresión, en los aspectos de culto o de conciencia o de pensamiento. Respecto a la batalla cultural,
es importante no formarnos, informarnos, para formar e informar. Antes de yo culturalizar a otro, debo culturalizarme, debo leer, debo instruirme. Y eso es lo importante, porque, repito, la mejor universidad del mundo no es Harvard, no es la Universidad Nacional de México, no es Pucamaima, no es alguna otra universidad. Es la lectura, porque la lectura es la única capaz de abrirle la mente al individuo, y el individuo a través de la lectura puede mejorar la forma de hablar, adquiere conocimiento, incluso puede mejorar hasta la forma de escribir. Investigar muchísimo, investigar, cuestionar, dudar de todas aquellas ONGs, tanto de derecha como de izquierda, porque también aquí vemos otra hipocresía. La gente creerá que el de izquierda no defiende el capitalismo. Por lo tanto, es muy difícil ver una organización capitalista no defendiendo la agenda progresista, pero vemos hoy en día cómo también transnacionales capitalistas defienden la agenda progresista. Este tipo de transnacionales son Colgate, Converse, Netflix, Avon, lo que sea. Son empresas capitalistas. ¿Qué más? Apoyar las personas que sí se están enfocando en dar la batalla cultural, porque estas son personas que son importantes, son valiosas, porque están dando la cara, se están sacrificando, se están preparando. Tú y yo vinimos aquí a prepararnos para un live, pero estoy seguro que tú también investigaste, leíste, tomaste de tu tiempo para prepararte, y eso también debe agradecerse, debe valorarse, debe compartirse con los demás, porque tú no estás aquí para perder tiempo, más bien estás aquí para que el otro se dé cuenta a tiempo de lo que sucede detrás de pantalla. Y al final de cuentas, la izquierda es una izquierda muy avasallante la que tenemos hoy en día. Es una izquierda que va a atentar contra la familia compuesta por un hombre y una mujer, la que atenta contra la vida, defendiendo el aborto, la eutanasia, en fin, las distintas maneras de control de natalidad. Es la izquierda que que quiere eliminar el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, porque al final de cuentas los trasfondos ideológicos y filosóficos de la izquierda cuestionan el matrimonio, cuestionan la familia, porque para ellos esta es la base del sistema capitalista, y es verdad, es la base del sistema capitalista. La propia Biblia, los propios mandamientos hablan de... Nos quedan 26 segundos, y no quiero irme sin decirle a todo el mundo. Sigamos dando la batalla cultural. Exacto. Gracias por este tiempo, excelente conversación. Miren, nos faltó segundos, pero gracias a todos por estar aquí y esperamos seguir dando esta batalla cultural. Excelente, Juan, buen tiempo. Un placer, Eliseo. Abrazos. Hablamos.